Hola compañeros, bueno, antes que nada, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Como ya les había comentado la maestra, yo voy a dar la clase en un video para que ustedes puedan tener su fuente normal. En este caso, el tema que vamos a abordar va a ser el uso de la insulina en pacientes con diabetes. Esta va a ser la primera parte de dos que se van a subir. En esta solamente vamos a hablar de la importancia que tiene la insulina y de la correcta suministración de este en el organismo. También vamos a explorar cuáles son los tipos de insulina, entre otras cosas. Así que bueno, vamos a empezar. Antes que nada, recordemos que cada que vayamos a ver un tema, cada que vayamos a tratar con algo, definir nuestros objetivos. ¿Qué queremos lograr o qué queremos conseguir con esta presentación? Bueno, nuestros objetivos son sencillos, son 4. El primero será comprender la importancia de la insulina. Después conoceremos los tipos de insulina que hay. Posteriormente analizaremos los tiempos de suministración, es importante. Y por último vamos a calcular la insulina necesaria en cada paciente. Este último punto va a ser el último de los puntos, el que vamos a ver en la segunda parte, ¿ok? Pero por ahora, bueno, empecemos, ¿correcto? Bien, vamos a hablar acerca de la insulina. ¿Por qué es tan importante la insulina? Bueno, como sabemos, como hemos revisado y como les ha comentado la profa, esta es una hormona, es producida por el páncreas. Va a estar compuesta por dos secciones, una sección A y una sección B. La sección A va a estar hecha por 21 aminoácidos y la sección B por 30 aminoácidos. Esta hormona se va a liberar cuando nosotros consumamos carbohidratos y estos carbohidratos aumenten el azúcar en sangre de nuestro organismo. Una vez que este azúcar en sangre se incrementa, va a empezar a migrar a través de lo que son las células beta del páncreas. Una vez que entran a las células beta, van a iniciar con la síntesis de la insulina, ¿correcto? Esta es la hormona anabólica por excelencia y pues como ya vimos permite disponer glucosa a las células para tener la glucólisis. Esa es su importancia. La insulina lo que va a hacer es que va a abrir los canales GLUT4 de las células, un ejemplo de las células musculares, y va a permitir que la glucosa logre entrar. Una vez que entra la glucosa, ¿qué se da? Pues se da la glucólisis y después con respiración celular obtenemos la energía que requerimos, el ATP. Vamos a ver cómo funciona esto con una imagen. ¿Cómo lo hace? Bueno, en la primera imagen, en la imagen que tenemos aquí, esta es la insulina, ¿correcto? La insulina se acopla a los receptores de la célula. Cuando se acopla, esta manda señalizaciones para que las GLUT sean liberadas a la membrana. ¿Qué sucede aquí? Queda como que un poco confuso si solamente se dice así, pero en esta imagen se explica mejor, ¿correcto? Las GLUT4 son proteínas de membrana, sin embargo, cuando estas no son utilizadas, migran al interior de la célula y se almacenan en vesículas, ¿ok? Estas vesículas, cuando la insulina activa los receptores que vemos aquí, entonces se liberan hacia la membrana, ¿correcto? Eso es lo que sucede. Recordemos que la insulina no solamente va a permitir el paso de azúcar, va a permitir otras cosas, como es la síntesis de proteínas, síntesis de glucógeno, transporte de glucosa, entre muchas otras. Otro ejemplo de la insulina, no tanto como activador, es como inhibidor. Recordemos en la lipólisis, la insulina inhibe la formación o la activación de la lipólisis a través de receptores de membrana, ¿correcto? Siguiente, tenemos esta imagen de aquí, ¿ok? Esta imagen explica cómo es el receptor de insulina. Como se pueden dar cuenta, está hecho por parte de dos proteínas. Es una sola proteína que está dividida en dos. Aquí tiene un montón de fosfatos que cada uno de estos se van a liberar para tener este complejo, ¿ok? Este complejo son los que van a dar las segundas respuestas de la insulina, ¿correcto? Solamente las segundas respuestas, las que les digo de la inhibición, de la síntesis de proteínas. La primera respuesta se expresa en las CBL, en donde estas al momento de activarse permiten a estos factores poder liberar los GLUT4 a la membrana y que así pueda entrar la glucosa. Una vez que entra la glucosa,
se da la lipólisis. ¿Correcto? Continuamos. ¿Qué sucede, por ejemplo, en la diabetes? La diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 2, las células de los factores que permiten la entrada de glucosa, esos factores no actúan a través de lo que son las vesículas. Por lo tanto, no se logra la liberación de los GLUT4 y no se logra la absorción de la glucosa. Esa es una de las posibles alternativas que se da para la formación de la diabetes tipo 2. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí tenemos la insulina y como podemos ver, la insulina se une, pero puede que tengamos dos fallos: directamente en la proteína de la membrana de la insulina o en la liberación de la vesícula de GLUT4. Otros problemas podrían ser que no se esté sintetizando el GLUT4. Por lo tanto, esa vesícula podría activarse para migrar a la membrana, pero al no tener los GLUT4, estas pues no saldrían. Al no haber, no hay absorción de glucosa. Por eso es que las personas con diabetes tipo 2, a pesar de que tengan la insulina, pues no la pueden absorber. ¿Correcto? Eso es para la diabetes tipo 2. Continuamos. Ahora, ¿qué sucede con la diabetes tipo 1? Considero que para los cálculos que vamos a hacer más adelante, esta es la más importante, ¿ok? En la diabetes tipo 1, se dice que la diabetes es el asesino del siglo XXI. En este caso, aproximadamente solamente el 10% de los diabéticos son de tipo 1. Esto quiere decir que su cuerpo no produce la insulina suficiente. Aquí ya no estamos hablando de las células musculares en donde se une la insulina. Estamos hablando de las células beta del páncreas, ¿correcto? Eso es muy importante que lo consideren. Esta es conocida también como la diabetes mellitus insulodependiente. Y también cuando los pacientes comen, pues su páncreas, al ser incapaz de secretar la insulina, aumentan los niveles de sangre, los niveles de glucosa en sangre. Esto se dispara, ¿correcto? Y bueno, algunos de estos síntomas son la orina constante. ¿Por qué la orina constante? Cuando nuestro organismo no busca cómo absorber esta glucosa, intenta eliminarla a partir de la orina. Entonces es por eso que, por ejemplo, cuando nosotros comemos mucho azúcar, nos dan muchas ganas de ir al baño. Y es porque nuestro organismo está buscando eliminar ese exceso de glucosa, ¿correcto? También vamos a tener la pérdida de peso, vamos a tener fatiga e irritabilidad. En el caso de la fatiga, ¿por qué se da? Bueno, recordemos que nuestros capilares, nuestro sistema nervioso está anclado directamente y es el que funciona gracias a los carbohidratos, ¿ok? Pero imaginemos que en nuestro sistema sanguíneo, en nuestro cerebro, la irrigación está llegando con un exceso de glucosa. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a dar un taponamiento de estos. Entonces empieza a fallar la circulación, empieza a fallar la oxigenación de nuestro cerebro. Entonces eso hace que nos mareemos, que de repente algunos pacientes pierdan la vista, y es por esto, por esta acumulación excesiva de glucosa que hay en torrente sanguíneo y que no se está utilizando por las células. ¿Correcto? Continuemos. ¿Qué sucede? Aquí tenemos el mecanismo de acción de la glucosa para la activación de la insulina en las células beta del páncreas. En este caso, esta es nuestra glucosa. Esta glucosa se va a unir a los receptores GLUT2. En el anterior vimos los GLUT4, en estas son los GLUT2 que van a permitir la entrada de glucosa de extracelular a intracelular. Esta, gracias a una enzima, se va a volver en glucosa 6-fosfato. Se va a metabolizar y cuando genere los ATP va a generar un complejo en donde se va a buscar la eliminación de potasio y la entrada de calcio. Esta liberación de potasio y entrada de calcio va a permitir activar la función específica de las células. Recordemos que cada célula tiene una función específica. La alfa, por ejemplo, secreta glucagón, la beta secreta insulina. Entonces, al activar a la célula para llevar a cabo su reacción específica, entonces activamos su núcleo para que empiece la síntesis, ya sea de alguna proteína o en este caso de una hormona, la insulina. El núcleo sintetiza la insulina y la libera al tejido, al espacio intracelular, ¿correcto? Y esta activación también va a permitir darle al medio intracelular
las características necesarias para poder liberar la insulina fuera de la célula. Eso es lo que está explicando esta gráfica. Ahora, ¿qué sucede en la diabetes tipo 1? La diabetes tipo 1 puede darse ya sea por polimorfismos, ¿correcto? En este caso, imaginemos que no tenemos los receptores GLUT2, por ejemplo. Entonces la glucosa no logra entrar a las células beta. ¿Y qué sucede? Pues bueno, no se da pues nada, porque ese es el principal punto de anclaje hacia la activación de la insulina. Es probable que o el paciente no esté generando GLUT2 o no esté generando los suficientes, ¿correcto? También los daños hepáticos tienen mucho que ver a la hora de la síntesis de estos, ¿correcto? Continuamos. Ok, en este punto les puse la tabla que manejó la profesora en clase acerca de los tipos de insulina. Esta es una que yo encontré en uno de los libros de nutrición. Es probable que se haya actualizado. Sin embargo, considero que los valores son bastante formales, son bastante estables, así que podríamos considerarlo como una media general acerca de estos. En este caso, yo no les puse el nombre de los tipos de insulina, solamente les puse su forma, ¿ok? En este caso, pues la insulina soluble, que son de acciones cortas, acciones rápidas, son las que actúan más rápido dentro del organismo. Les puse la acción, en este caso es corta, y su comienzo. Cada uno va a tener un comienzo, ¿ok? El comienzo de absorción de esta es de media a 1 hora. El máximo, ¿a qué me refiero con máximo? Al pico máximo. ¿En qué momento de la absorción llega a su punto más alto? Llega a su pico más alto. Esto lo vamos a ver más adelante con una gráfica, se explica mejor, pero más adelante. En este caso llega a su pico más alto. Y estas duran de aproximadamente de 6 a 8 horas. Estas se dan principalmente al momento de que se ingieran alimentos, al momento de la ingesta de alimentos, ¿correcto? Después vamos a tener las intermedias, ¿ok? De acción intermedias, como es la insulina isofánica o la insulina sínsica, que en este caso es una insulina un tanto amorfa. En este caso, su conformación y sus estructuras cambian. Más adelante también revisaremos qué sucede, ¿correcto? En este caso, las intermedias, pues su comienzo de absorción ya va un poco más allá, va de 2 horas, de 1 hora, y sus picos máximos se alcanzan de 4 a 12 horas o de 3 a 6 horas. En este caso nos podemos dar cuenta que avanza más. Y su duración, que es la parte, pues yo diría más relevante de ellas, es de 24 horas o de 16 horas. En este caso las medias se dan para mantener el estado basal en una persona que tiene pues tratamientos de insulina. Estos casos son para mantener los niveles estables, por ejemplo en la noche. Para eso son utilizadas las medias. Y ahora, las prolongadas, que ya son las más altas, ¿no? En este caso tenemos una suspensión de insulina sínsica, que va a ser cristalina, y una insulina protámica o sínsica. Más adelante también las vamos a revisar. En este caso, las prolongadas. Estas van de 4 a 8 horas de su comienzo, llegan a su pico máximo entre 8 y 24 horas. Estas sí tienen un pico máximo, pero no es muy estable, ¿ok? Simplemente con estas se busca que se mantenga el estado basal, no se busca un pico máximo, un pico en el que tenga que hacer su acción rápido. Lo que buscamos es que lleve su acción de una manera prolongada, ¿ok? Y bueno, estas duran aproximadamente de 24 a 30 horas. Espero que bueno, esta tabla les ayude un poco a entender cómo es que se maneja cada una de ellas, ¿correcto? Ahora, para las buenas prácticas, esto lo hice pensando más en nuestras compañeras de enfermería. ¿Qué sucede aquí? Para nosotros poder identificar la cantidad de azúcar en sangre de los pacientes, tenemos que recurrir a un glucómetro, ¿correcto? Este glucómetro nos va a indicar la cantidad de sangre que se encuentra en el organismo en ese momento, ¿correcto? En este caso, recordemos que los valores normales son de 70 a 110 aproximadamente. Estos pueden variar dependiendo de la patología, ya sea diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, ¿correcto? En este caso va a ser un dispositivo en el cual va a estar constituido por dos partes, el glucómetro y la tira reactiva,
¿correcto? Nosotros vamos a buscar, vamos a medir el llenado capilar de los dedos del paciente, ¿correcto? Lo presionamos y nos vamos a dar cuenta que queda blanco. Vamos a medir el tiempo en el que queda rojo otra vez y ahí nos vamos a poder dar cuenta del llenado capilar. Una vez que nos demos cuenta del llenado capilar, con una pequeña puntilla de metal, puede ser de metal o de aluminio, vamos a pinchar el dedo, ¿correcto? Siempre buscando apretar el dedo, ¿ok? Y que el pincho sea lo más profundo posible, ya que en algunos pacientes con diabetes pues este punto está como que muy adentro y a veces no sale la sangre cuando se da el pinchazo, ¿ok? Una vez que tenemos en la sangre, una vez que salga la gota de sangre, se debe poner en la tira reactiva, como se muestra en la imagen. La tira reactiva junto con el glucómetro van a medir la glucosa en sangre y ya nos va a dar pues un porcentaje estimado, ¿correcto? Recordemos que hay mejores estudios como una biometría hemática. Sin embargo, esta pues es una práctica que puede realizar tanto la enfermera como el propio paciente. Sin embargo, hay que explicar cómo es que esto está funcionando y cuál es la forma correcta de llevarlo a cabo, ¿correcto? Otro de los puntos, la insulina se va a inyectar de dos maneras, ¿ok? Una de subdérmica y otra una subdérmica, una muscular y una sanguínea. Corrección, son tres, ¿ok? En la subdérmica vamos a inyectar la insulina en lo que es, en el tejido subcutáneo, ¿ok? Ahí se va a migrar. Estas principalmente van a ser las de acción, las de acción rápida, ¿correcto? Las de acción rápida se inyectan aquí y estas lo que van a buscar es ser absorbidas por el torrente sanguíneo, pero requieren llevar como que una cierta, por así decirlo, transformación, ¿correcto? Entonces por eso se inyecta aquí, para que en el paso del tiempo que son absorbidas, estas puedan transformarse, ¿correcto? En la muscular se va a inyectar principalmente las medias y en casos ya muy extremos, que ya son como que de choques, vamos a inyectarlos en las venas, ¿correcto? Esta se va a inyectar en las venas y va a ser principalmente la de acción lenta, porque las estamos inyectando directamente y estas no se van a lograr transformar correctamente, pero las requerimos ahí. Esto pues ya está dado más en casos de hospitales que pues en otro tipo de casos, ¿no? No es tanto la inyección que se da a los pacientes en casa, ¿correcto? Y ahora vamos a ver la justificación de esto. ¿Por qué les menciono esto? Bueno, vamos a ver. En la vida diaria de las personas que, pues, por ejemplo, pues viven con diabetes, se debe ir dirigida a lograr el mejor manejo del uso de glucosa, ¿correcto? Por eso es muy importante hacer la prueba de glucosa en sangre varias veces al día. Si no, utilizamos un monitor continuo de glucosa. Estas pruebas nos van a ayudar a ver cómo es que se está comportando la glucosa y nos permite saber si el tratamiento que estamos siguiendo está siendo efectivo. Es principalmente para hacer exámenes rutinarios de glucosa que las personas quieran ver, que quieran ir. Y por ejemplo, si nosotros con estos exámenes identificamos que una persona tiene, no sé, una glucosa en sangre de 220, pues ahí podemos sospechar que, bueno, está pasando algo. Le podemos hacer una entrevista de que si desayunó, cuánto tiempo tiene sin comer, qué fue lo último que comió y todo ese protocolo que pues ya se ha ido manejando pues dentro de la división, ¿ok? Otro de los puntos acerca de esto es pues cuántas veces, ¿no? La cantidad de veces que realizaremos la prueba puede variar de persona en persona y puede incluso cambiar de día a día. Esto va a depender principalmente de las personas con diabetes. Las recomendaciones mínimas es hacer la prueba antes de cada comida, de cada merienda o antes de hacer ejercicios, antes de acostarse a dormir y en casos de hipoglucemias, ¿ok? Es muy recomendable verificar los niveles de glucosa entre comidas para así, de esta manera, saber si utilizamos la cantidad de insulina correcta y de ser necesario hacer la corrección correspondiente al resultado de la prueba. Esto lo hago principalmente para que ustedes como enfermeros o enfermeras
le digan al paciente la importancia, le digan por qué están haciendo esto, le digan cuál es el objetivo de que se tomen una muestra sanguínea y por qué es de suma importancia llevar su equilibrio, ¿correcto? Es principalmente las palabras que ustedes deberían decirle al paciente que llegue con ustedes. Y por último, la última justificación, y es bueno, se tapó. Era acerca de por qué era necesario la inyección de insulina, ¿correcto? Era por qué es importante explicar qué es subdérmica, cuáles son las maniobras correctas, qué es lo más indicado, ¿ok? Y en este punto les manejo el almacenamiento de las insulinas. En este caso, antes de su uso y durante su uso. Estas se pueden almacenar y se deben almacenar a temperaturas de aproximadamente 2 y 8 grados. Estas se pueden almacenar dentro de un refrigerador, por ejemplo. Hay que revisar siempre la fecha de vencimiento y nunca se debe congelar esta insulina. Eso es bastante importante, ya que podríamos dañar la unión que tienen los aminoácidos, ¿correcto? Una vez se dé el uso, debe ser un uso rápido. En este caso, pues cuando lo vamos a usar no es necesario que esté refrigerada, solamente mantenerla en un estado ambiente de aproximadamente 30 grados o menos, ¿correcto? La duración abierta de la insulina, bueno, aquí aparece que es de 4 y 6 semanas, yo considero que es mucho tiempo, pero bueno, ahí está. Y siempre hay que protegerlo del calor y de la luz solar, esto por lo mismo que el otro caso, porque podríamos desestabilizar la unión que tienen esta insulina, ¿correcto? Siguiente. Vamos a ver, bueno, el mecanismo de acción. Recuerden que les había comentado que tienen diferentes picos, que tienen un pico máximo. Bueno, aquí se puede ver el pico máximo. En este caso tenemos dos tipos, las de acción prolongada y las de acción rápida. Como se pueden dar cuenta, en este caso lo están manejando por desayuno, almuerzo y cena, ¿correcto? En este caso, como les decía, las insulinas de acción rápida se suministran principalmente antes de comer, antes de ingerir alimentos. Y como se pueden dar cuenta, se absorben, todo este pico es de absorción. Y una vez que llegan al máximo, pues estas empiezan a disminuir y empiezan a disminuir. Y es solamente para mantener los niveles de insulina estables, para que se dé la correcta absorción de los carbohidratos. Esto funciona principalmente para los diabéticos tipo 1, ¿correcto? Y aquí pues pueden ver cómo funciona, cómo es que se repite y cómo es que el pico es más alto, ¿correcto? Y se logra muchísimo más rápido. Y en este caso, en los análogos de la insulina prolongada, como se pueden dar cuenta, se mantienen. Estos se mantienen y de repente pues va a llegar un punto en el que van a descender, empiezan a descender. Y una vez que se empiecen a descender, ¡pam!, los vamos a inyectar. Vemos que estos no suben mucho, alcanzan su punto de acción y ahí se mantienen. Y se mantienen. Es muy importante que las personas que estén llevando un tratamiento de insulina prolongada mantengan sus niveles, ¿ok? Que sepan la hora en la que tienen que administrarse la insulina prolongada y no la aplacen, ¿correcto? ¿Por qué? Porque esto funciona en adaptación. El organismo se adapta a este nivel de insulina en sangre y le es más fácil aceptarlo, ya no lo elimina tan rápido, ¿correcto? Por eso es importante que sea a sus horas y que lo tengan así bastante marcado ahí en sus calendarios, ¿correcto? Ahora, aquí les marco algún tipo de presentación que se da para las insulinas. En este caso están guardados en frascos. Estos frascos, bueno, algunos tienen como que este pequeño corchito de aquí que permite la entrada de la aguja, ¿correcto? Estos que tienen aquí, por ejemplo, el Imulin es de acción rápida, ¿correcto? Los medicamentos, bueno, en este caso las presentaciones de insulina que son de acción rápida se pueden mezclar, ¿ok? Sí, las de acción rápida se pueden mezclar. Estas, de hecho, se da mucho esta mezcla, pero es principalmente para casos ya hospitalarios. Una persona que se suministra insulina en el hogar no es tan recomendable que lo haga, ya que tiene que seguir ciertos parámetros. Sin embargo, se puede hacer. Y pues un
tip que aquí les diría es que esta mezcla podría permitir aumentar la velocidad en casos de choques, ¿correcto? Ahora, los que no se pueden mezclar son los de acción prolongada, ¿correcto? Una acción prolongada con una acción prolongada no son compatibles, estos no se mezclan, empiezan a generar interferencias y empiezan a generar, ahora sí que un daño, ¿ok? Además de que esas son como insolubles, por lo tanto no es muy recomendable. Sin embargo, sí se puede administrar combinadamente una acción rápida y una acción lenta, ¿ok? Bueno, es como un pequeño tip para que lo sepan. Continuamos. Ahora, en este caso, yo les puse un tipo de presentación que es el Lantus, la insulina Lantus, que bueno, es una presentación que se da. En este caso, esta es de liberación lenta. En este caso, a pesar de que sea de liberación lenta, es de acción rápida, ¿correcto? El Lantus es una solución clara con un pH de 4. En este caso, el sitio de inyección es subtérmica y tiene, como les decía, tiene que llevar un proceso de transformación en el que pasa de ser un hexámero, en el que tiene pues una forma de 6, a dímeros y después a monómeros. Esta transformación se da a partir de la absorción. Es por eso que no se puede administrar directamente, por el tamaño que tienen. Imaginemos que así como está, así de 6, se inyecta directamente en el torrente sanguíneo. Entonces se puede dar su transformación, sí, pero va a empezar a ser como que muy abrupto, como que muy brusco, ¿ok? Va a ser una molécula demasiado grande para un capilar muy delgado, ¿ok? Esa es la importancia. Una vez que pasa pues su transformación a monómeros, esta ya al ser más pequeña logra ser absorbida más fácilmente y esta logra viajar a través del torrente sanguíneo. Este es, por así decirlo, el mecanismo de acción de la insulina inyectable, ¿ok? Esto es lo que está sucediendo. Creí que era bastante importante conocer cómo es que se está dando todo este proceso, ¿correcto? Continuamos. Bueno, en este caso voy a hacer una pequeña pausa. Ya está, disculpen. Ahora les puse la insulina humana. Como les había comentado, tiene dos cadenas, la A y la B. En la cadena A tenemos los 21 aminoácidos que les comentaba, y estos se logran mantener unidos a través de puentes de uniones de disulfuro. En este caso aquí tenemos disulfuros, ¿correcto? Estos permiten que se unan tanto entre ellos como con la cadena B, que en este caso la cadena B es de 30 aminoácidos. En este caso es una unión disulfuro y pues bueno, se las presento. Esa es la insulina humana. Ahora, ¿cómo se da un complejo de insulina? Siguiente. El complejo de insulina, por ejemplo, la glargina. Esta glargina es bastante usada como insulina rápida. En este caso, como se pueden dar cuenta, bueno, aquí se los dice, una asparagina en la posición 21 se reemplaza por una glicina. En este caso, el 21, que esa asparagina es sustituido por una glicina. Y en el 31 se agregan dos argininas, ¿correcto? Se adicionan. Estas no sustituyen, solamente se adicionan, ¿ok? ¿Esto qué permite? Bueno, el cambio de aminoácidos en la insulina va a permitir que su absorción sea o más rápida o más lenta. En este caso, la glargina es de acción rápida, por lo tanto, estos cambios permiten que sea más rápido de absorberse, ¿correcto? Además de que, bueno, proporcionan estabilidad y son solubles al pH ligeramente ácido. También eso es importante. El pH del organismo o de la sangre también va a tener un peso importante a lo que es el uso de la insulina, ya que esta se puede desestabilizar y pues romperse, ¿correcto? Y un punto importante en su nombre es que la mayoría está compuesto por los aminoácidos
que utiliza. Por ejemplo, esta es glicina junto con argininas y nada más lo juntaron. Gli y arge y dijeron gliadina. ¿Ok? Es como que pues este pequeño jueguito de palabras que utilizaron los creadores de los sustitutos de la insulina. Vamos a ver una más, una acción prolongada. En este caso, en un análogo que es la glulicina. Bueno, aquí podemos ver las dos sustituciones favorecen la formación de monómeros y la acción de absorción desde el tejido celular subcutáneo luego de la inyección. Ok, aquí tenemos la sustitución de lo que es una lisina por un ácido glutámico y la agregación de una lisina en lugar de una asparagina. ¿Ok? La sustitución solamente se va a dar en este caso en la cadena B, en la cadena B3 y en la B29. ¿Ok? Los dos procesos son de sustitución, ¿correcto? Y aquí los podemos ver. Y en este caso, pues bueno, glulicina, ácido glutámico con lisina. Ahí tiene pues su nombre, ¿no? De ahí viene. Y bueno, esta es otro que es de... no, perdón, es de acción súper rápida. Perdón. Es de acción rápida. Creo que no les puse uno de acción lenta. Pues ahí, una disculpa, ¿no? Bueno, esos son ejemplos de los tipos de insulina que se utilizan en este caso. Y cómo es que se da esta transformación, ¿no? Bueno, continuamos. Perfecto. Bueno, hasta aquí terminaríamos la parte de la introducción a lo que es la insulina. Quizá hay algunos puntos que pues no quedaron tan claros. No sé, sería de ver si en la siguiente clase, si quieren que explique más a fondo un punto o consideran que hay algo que me faltó explicar o que no se explicó muy bien o si me salté algunas cosas, pues que me digan en el grupo, porque pues quizá pueda volver a hacer el video o nada más agregar las secciones que me faltaron. Y pues si tienen alguna duda, quizá en la próxima clase las podamos revisar, no lo sé. Pero bueno, hasta aquí la primera parte. La segunda parte va a ser exclusivamente de cálculos, ¿ok? Así que pues bueno, hasta ahora muchas gracias por su atención y los veo en la segunda parte.